Amén. Damos las gracias al Padre porque nos permite estar aquí en esta reunión. Hoy vamos a hablar sobre el tema de la identidad, ¿sí? La identidad es algo súper importante, o sea, es de vital importancia en todos los gremios de la sociedad. La identidad. ¿Quiénes somos nosotros? ¿Cómo somos distinguidos? ¿Cómo se nos señala? ¿De qué manera nosotros podemos presentarnos cuando alguien venga con alguna pregunta? Pero siempre tratar de llevarlo a la Biblia. Yo puedo decir eh, que soy tal cosa, pero si no hay un refuerzo o un fundamento bíblico, pues queda solamente en un nombre de una institución que a lo mejor muchas personas no saben ni de dónde viene ese nombre. Entonces, nosotros venimos de muchas líneas de pensamiento. Tenemos, y en el mismo espacio que nosotros teníamos, las mismas experiencias, a mí se me va esa palabra, ¿no? Lo que experimentamos en el día a día con cada personas que nos topamos. Usted se habla con personas que están ahora mismo en una congregación mesiánica, otros son judío-mesiánicos, otros son raíces hebreas, otros son sendas antiguas, ¿no? Anteriormente nosotros veníamos pentecostales, bautistas, adventistas, testigos de Jehová. Bueno, se manejaba una mano de situaciones bastantes que nos llamaba la atención, porque yo fui por lo menos bautista, también fui adventista, también fui, bueno, no fui adventista, pero estuve escuchando a adventistas. Yo dejaba entrar a los mormones para saber un poco de ellos, a los testigos de Jehová. Tenía pues una mezcla de muchas cosas, pero nunca la afiliación mía más correcta era como pentecostal, ¿no? Que de pronto me movía para otra iglesia y para otra. Entonces llegamos al día de hoy. La Torah viene a nuestras vidas, comienza a cambiar muchos conceptos. Llegamos a la convicción de que este es el espacio donde estoy aprendiendo cosas que no conocía, explicaciones que se fueron más allá de lo que me habían enseñado. Comienza a tener sentido lo que me están enseñando. En mi caso, me pareció así cuando yo inicié esto. Después de cierto tiempo comencé a estudiar y, y yo decía, wow, hay cosas que estudié como pastor, pero ahora me doy cuenta que no sé nada, porque lo que me enseña el hermano de la congregación donde yo iba, para mí era como nuevo todo el tiempo. Yo decía, "Men, ¿dónde estaba yo cuando estaba toda esa información? Cuando yo estaba en el seminario estudiando y no me decía nada de estas cosas". Con el pasar del tiempo me doy cuenta que es que cada seminario tiene una afiliación religiosa. El bautista te va a enseñar lo que es la línea bautista, el pentecostal, el adventista, cada cual tiene presbiteriano, todo el mundo tiene su línea, alineamiento, y te enseñan de acuerdo a eso. Todas las doctrinas, las enseñanzas van basadas a ese término. Por eso vemos los bautizos, que si usted ya es bautizado aquí y si usted se movía de un bautista a un adventista, no, que usted necesita volver a ser bautizado porque es que usted necesita. Y si se mueve para testigos de Jehová, no, que usted necesita ser bautizado porque entonces nos comenzamos a conectar nuestra mente con la información que llegaba, que el bautismo estaba relacionado con el movimiento al cual yo pertenecía. Uno podía decir, no, pues que yo ya fui bautizado pentecostal. No, necesitas bautizarte, ahora estás en el bautista. Entonces, las enseñanzas doctrinales eran que cada que usted pertenecía a un grupo religioso, se tenía que bautizar para ser parte de ellos. Y así crecimos y fuimos moviéndonos
¿Cuántos bautizos no hicimos cuando queríamos pertenecer a ese grupo? De igual manera, ya cuando uno estaba en un grupo dirigiéndolo, pues mm, llevaba el mismo concepto y hacíamos lo mismo, como era una repetición de todo, ¿no? ¿Usted dónde fue bautizado? En tal parte. Ah, no, pues aquí somos de este grupo cristiano que llaman así, pues sería bueno que te bautizaras con nosotros, porque entonces por medio del bautismo era un pensamiento que hacíamos adeptos a ese pensamiento y ya, pero no los disipulábamos, ¿no? El pensamiento de un grupo de adeptos es que las personas se adaptan al pensamiento del líder y punto. Pero no hay un discipulado para enseñar qué es eso y qué es aquello. Llegando nosotros a este conocimiento, comenzamos a estudiar la Torá, que de pronto, pues, por mucho tiempo eh, la teníamos de pronto ahí sin pasar hojas, de pronto la leíamos de vez en cuando, pero no había como una deseo de estudiarla, puesto que los mismos nombres de la Torá o el Pentateuco o el Viejo Testamento en nuestra mente hay una conexión de un término con una experiencia. Experiencia, sí. Y nosotros experimentamos lo que la persona dice con un pensamiento rápido. Eso se llama un comportamiento neurolingüístico. Vamos conectando las cosas. Entonces, si decíamos nombres como Génesis, Éxodo, ¿no? Levíticos, números, y nos podemos conocer todos los nombres del Viejo Testamento, pero no nos interesaba porque decíamos, Génesis, origen, bueno, qué cantidad de nombres, las genealogías, todos estos nombres aquí y allá. Después ya estábamos Entonces cada nombre lo relacionamos con un evento. Y nos quedamos como que no nos interesaba mucho. Por lo menos a mí no me interesaba mucho leer el Viejo Testamento, porque de todas maneras es viejo. Pues yo quiero lo nuevo. Y siempre la tendencia a buscar uno algo nuevo, algo que nos interese. Cuando vamos al libro de Éxodo, que su nombre es Shemó, y ya comienza a tener sentido los nombres hebreos, el nombre hebreo que se le da al texto o el nombre hebreo que se le da o que es el original, pero que lo transmiten de una manera muy corta, porque el pensamiento hebreo se trata de expresar en otro lenguaje y queda muy corto, queda muy pequeño en comparación a lo que el texto quiere decir. Por eso es que hay tantas malas traducciones, interpretaciones, porque todo el mundo quiere buscar una interpretación propia y de ahí van formándose los que son los movimientos doctrinales. O de pronto removemos cosas que no nos interesan ahí y no, eso no es, eso sí es. También durante todo el proceso hay textos que se interpolan, colocan textos ahí que no existen, remueven otros textos que deberían de estar. Con toda esta manera de pensamiento hace muchos años cuando la Septuaginta comenzó a hacer todo esto, ellos decidieron qué era y qué no era inspirado por Dios. Y se manejó muchas cosas que nos traen al día de hoy muchos problemas. Pero el volver nosotros a la raíz del idioma y al concepto que se nos quiere enseñar de lo que estamos aprendiendo, pues comienza a darnos ese deseo de investigar más y estudiar más, porque hay cosas que nos ocultaron o que no es que nos hayan ocultado, sino que el que me enseñó a mí ya venía formado de una manera religiosa, por un movimiento religioso. Y entonces acá dice en el libro de Éxodo 20, cuando comenzamos a hablar
sobre los mandamientos, que eso era algo que a veces nosotros le oíamos, tanto así que ese mandamiento número 4 estaba completamente anulado en nuestra vida, pero siempre que preguntamos, y esto es algo que tenemos que rectificar, le preguntan, ¿cuál es el primer mandamiento? Y la gente dice, amar a Dios sobre todas las cosas, y comienza uno a decir cosas que ha aprendido de previamente una enseñanza, utilizamos esas palabras y decimos, no vamos al texto a saber cuál es el primer mandamiento. Amar a Dios, el primer mandamiento es amar a Dios. Sí, hay Yeshua cuando le preguntan, Yeshua dice algo parecido como amar a Dios y amar al prójimo, pero Yeshua no está exactamente diciendo que este es el texto. Yeshua, como un rabino, él tenía muy bien en su mente cuáles eran los mandamientos. El por qué Yeshua lo dice así, ya explicaremos después, pero el Yeshua simplemente está hablando como prácticamente habla sobre el Shema, como conocemos nosotros. ¿No? Pero cuando usted va al texto original de Éxodos y de Barín, usted se da cuenta dónde se dio los mandamientos y cuál es el primer mandamiento. Cuando nosotros no conocemos el primer mandamiento, de ahí, desde ese punto, ya tenemos la identidad perdida completamente. Leamos. Dice el versículo 1 del capítulo 20. Elohim le habló todas estas palabras diciendo, Yo, Yahweh, soy tu Elohim, dice esta Biblia. Yo soy Yahweh tu Elohim y dice que te sacó de la tierra de Misraim, la casa de servidumbre. Y uno dice, bueno, o sea que vemos aquí que comienza a hacerlos, por eso no tenía sentido uno decir esto, porque ya eso no parece como un mandamiento. El primer mandamiento es, yo soy Yahweh tu Elohim. Y nos dice el por qué razones Yahweh nuestro Elohim, porque nos sacó de la tierra de Egipto, la casa de servidumbre. Y después comienza, no tendrás dioses ajenos aparte de mí, no te harás esculturas ni figuras alguna de lo que hay en el cielo y en la tierra, no te postrarás ante ellas ni las servirás. Comienza los demás que pues el estudio de hoy no es aprendernos los mandamientos, sino es reconocer que el primer mandamiento que existe en el libro de Éxodo como en el libro de Deuteronomio es relacionado con la identidad. Por eso es que estábamos tan ausentes de los mandamientos, porque no teníamos una identidad. Cuando Él dice, yo soy Dios, yo soy Elohim, tú, Elohim, yo soy Yahweh, en el original dice, Ani Yod He Vav Hei Eloheja, dice, yo soy Yod He Vav Hei, que traducen como Yahweh, Yahvé, bueno, ya eso es otro estudio. Yo soy Yahweh, tu Dios. Y Elohim, yo soy Yahweh, tu Dios. Ani yo de Jehová y Eloheja, tuyo, Eja. Entonces uno dice, ok, ese es el primer mandamiento, pero nosotros tenemos en nuestra mente, y ya estamos acondicionados que cuando algo es mandamiento es porque te están mandando. Haga esto, no haga esto, haga aquello, no haga aquello. Y es decir, yo soy Yahweh, tu Dios, no suena como un mandamiento. Pero si nosotros no tomamos ese, que es el primer mandamiento, y no sabemos cuál es el concepto que el Padre nos quiere dar desde ese momento, entonces perdemos todo lo demás. Porque ese primer comentario que está en la Biblia
Ani, Yod, Heva, He, Eloheja. Yo soy Yahweh tu Dios. Es el primero de los mandamientos que lo que nos da a nosotros identidad. Si Él es nuestro Dios, nosotros somos su pueblo. Y si nosotros somos su pueblo, ahora los demás mandamientos van a tener sentido para mí, porque Él es mi Dios, yo soy su pueblo. Él es mi Dios. Entonces dice, eh, Joseph, yo soy tu Dios. Ok, inmediatamente me despierta, ahora es algo mío. Me da una identidad de hijo, de pueblo, de siervo, y Él toma la identidad que siempre es, yo soy tu Dios. Yo tengo entonces que reconocer que eres mi Dios y yo acepto inmediatamente eso y ya todos los demás mandamientos que vienen de ahí en adelante van a tener sentido porque son míos, porque Él es mi Dios, yo soy su siervo y como su siervo yo voy a cumplir los mandamientos que Él tiene. Entonces, al reconocer que Él es nuestro Dios, nos trae a nosotros un punto muy importante. Él dice, yo soy Dios, tu Dios. Y nos da, como quien dice, una explicación de por qué Él dice que es nuestro Dios. Te saqué de la tierra de Egipto, de la servidumbre. Va tomando más sentido, porque cuando yo estaba preso en mis delitos o mis pecados, como el pueblo se encontraba en la esclavitud en Egipto, Él era Dios, sigue siendo Dios, toda la vida ha sido Dios, pero identidad, ellos perdieron su identidad cuando estaban en Egipto. Con el correr de los años y se envolvieron en muchos dioses, en muchas afiliaciones de dioses, ya ellos ahora necesitaban poder llegar hasta ese monte para que escucharan que ese que los sacó de ahí es siempre ha sido el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. Estando en Egipto ellos estaban adorando muchos dioses. Por eso el Padre les buscaba la manera de mandarles un mensajero para que ellos obedecieran una instrucción y ellos por su voluntad propia obedecieran la instrucción y el que no obedeció la instrucción, pues le tocó pagar las consecuencias. Al obedecer la instrucción ellos, porque llegó un hombre que no veían hace 40 años, un hombre que a lo mejor muchos se habían olvidado de lo que él hizo hacía 40 años atrás, pero llegó este hombre con una idea o un mandamiento que expresarle a los demás para que ellos salieran de Egipto, de la esclavitud, porque ellos estaban esclavos, sufriendo, y como Dios siempre ha sido el Dios de Abraham, de Isaac, de Jacob, y Dios le había dicho a Abraham un mandamiento. Vamos a Génesis capítulo 15. Le había hecho una profecía, perdón. Entonces, si usted va conmigo al libro de Génesis, capítulo 15, y estas porciones que estamos viendo toda esta semana nos va a ayudar a poder conocer un poco más de esto, ¿no? Si usted lee todo el Génesis capítulo 15, usted se va a dar cuenta que, pues, en Génesis 15, eh, Dios le dice a Abraham que iba a ser padre de muchas personas. ¿Sí? Eh, y bueno, él prácticamente le pregunta, pero ¿cómo va a ser eso si no tengo hijo?
Y ahora él le dice, le manda a hacer un ritual de matar los animales y él lo hizo y el padre quedó satisfecho porque obedeció lo que el padre le dijo a Abraham. En ese tiempo era Abraham y le dice aquí en el versículo 13 del capítulo 15 y le dijo a Abraham, sabe bien que tu linaje será extranjero. O sea, que le estén diciendo a una persona que está dormida, que le están diciendo que tu linaje, si acabamos de hablar de que no tenía hijo, y le dice, tu linaje será extranjero en una tierra que no es suya, y serán oprimidos y esclavizados por 400 años. Pero yo ejecutaré juicio sobre la nación a la que ellos le sirvan y al final saldrán libres con una gran riqueza. Eso fue lo que se le dijo a Abraham. Pero Abraham tal vez diría, pero tal vez él no entendió lo que estaba pasando. Cuando a él no le dice cómo se llamaba la nación, pero sí le está diciendo que el linaje de él va a estar en una nación y de ahí van a salir con riqueza. Nosotros que conocemos la historia, pues sabemos que esa nación es Egipto y que ellos ya estaban en Egipto, pero como hubo una promesa a Abraham, el Padre va a cumplir esa promesa en el tiempo preciso. Y el Padre dio un tiempo específico, 400 años. Ahora el pueblo se encontraba aquí en Egipto, en esa esclavitud, aproximadamente 400 años, porque cuando usted lee el libro de Éxodo dice que habían pasado 430 años que estaban ellos ahí y salen. Entonces se está cumpliendo la profecía que se le dio a Abraham. Y entonces ahora vemos nosotros de que ellos lo va a sacar de allá y les hace una instrucción de que tenían que hacer lo del cordero, probándolos para ver si ellos iban a obedecer. Muchos obedecieron, e inclusive personas que no eran ni del mismo pueblo que estaba allí en ese lugar. Entonces podríamos decir que los que estaban allí en ese lugar era un pueblo de la descendencia de Israel. ¿Sí? Porque el nombre Israel sale de Jacob, que se le convierte su nombre a Israel. Pero estaban envueltos en idolatría sin problemas, ahí metidos. Ahora el padre le manda a decir allá al pueblo, al faraón, dile al faraón que yo soy el Dios de los hebreos, que el Dios de los hebreos mandó decir que los dejara ir a adorarlo al desierto. ¿Por qué razón Dios no dice el Dios de los israelitas, sino que dice Dios de los hebreos? Ahora vamos a entender por qué razón Dios dice Dios de los hebreos y no dice el Dios israelita. La importancia de ahora entender que ellos tenían que salir y ahí entonces en el monte de Sinaí, para avanzar, Él les dice, yo soy Yahweh tu Dios, el que te sacó de la tierra de Egipto. Es el primero. Después que salen ellos de ese problema que se habían formado ellos por la idolatría, lo primero que tenían que hacer era recobrar, reconocer su identidad para de ahí en adelante poder el Padre poder dirigirlos. Si no, no. Se iban a volver otra vez en sus mismas situaciones. Entonces, el primer mandamiento es dar identidad. Ahora, llegamos nosotros. Estamos viviendo siglos, miles de años después de esta situación de Abraham, que Abraham vivió aproximadamente entre 1500 a 1700 años antes de la era cristiana. Nosotros estamos ahora 2000 años después de la era cristiana. Han pasado mínimo 4000 años. ¿Eh? ¿Y cómo afecta a nosotros eso?
Entonces nos vamos ahora a ver el texto, porque usted le pregunta a muchas personas, bueno, ¿y usted qué es ahora? No, yo no sé, yo estoy estudiando la Biblia, pero es que el ser humano, el ser humano siempre necesita identificarse con algo. Lastimosamente es así. Nosotros necesitamos, como en nuestra naturaleza, formar parte de algo, ¿sí? Eh, ¿Usted qué es? Ah, pentecostal. Y usted le pregunta, bueno, ¿y por qué usted es pentecostal? Las personas no saben. Ah, porque Pentecostés. Lo primero que le viene a la mente es Pentecostés de Hechos, capítulo 2. Hoy nosotros que estudiamos decimos, eso no tiene nada que ver, porque en Hechos, capítulo 2 los que estaban allí en ese lugar eran puras personas que estaban celebrando una fiesta. Y los gentiles o las personas de las naciones, porque gentil significa goín, ellos no celebraban ninguna de esas fiestas. Por eso la Biblia marca el término la fiesta de los judíos. No es que sea fiesta de los judíos, sino que eran los únicos que celebraban esas fiestas. Por eso usted encuentra muchos textos en el Brit Hadashah o en el Pacto Renovado diciendo que era fiesta de los judíos. Lo vemos en el libro de Juan demasiado. Y de ahí se pegan los hermanos a decir que es que las fiestas son de los judíos. No, estaban en Judea y eran los únicos que celebraban las fiestas. No son fiestas de un solo pueblo. Entonces ahora, en ese lado, Pentecostés, cuando se hizo el Pentecostés, que es Shavuot, no es que eran los cristianos ahí recibiendo. Entonces uno dice, pero bueno, no hay un texto que diga. Ahora, el otro es Bautista. Ah, Bautista. Pero bueno, cuénteme, ¿por qué? Ah, porque Juan es Bautista. Pero es que en ningún momento la Biblia dice que Juan es el Bautista, o como un bautista, como una afiliación religiosa, sino que es Juan el Inmersor. Y así sucesivamente van tratando de buscar conexiones en la Biblia de que conecten con lo que ellos creen. Entonces, ¿nosotros qué somos? Si salimos del Bautista, si pentecostales o adventistas o testigos de Jehová, y ahora llegamos a este conocimiento, ¿qué soy yo? ¿Cuál es mi identidad? Bueno, la primera vez, lo primero que tenemos que saber es que nuestra identidad nos la da primero el Padre. Cuando nosotros venimos al conocimiento de su Torah, Él, lo primero que hacemos es recobrar el mandamiento. El primer mandamiento que se recupera a nosotros, porque nosotros fuimos pasando de recuperación de mandamiento de uno al otro. Éramos católicos y después nos volvimos cristianos y después de cristianos pasamos. Esto es como una movernos de un lugar a otro. En el catolicismo éramos idólatras, entonces ya nos movimos al cristianismo. Sacamos, entonces se recuperó el mandamiento número 2, el número 3. No te postrarás ante imagen, entonces ya nosotros ya no queremos postrarnos imagen y todo. Pero ahora llegamos ahora a este mover del espíritu y nos llamamos, como sea, mesianismo, raíces hebreas y eso, ¿no? Porque es que eso simplemente son puros etiquetas que uno se coloca, pero que de igual manera fragmentan el cuerpo del Mesías. Entonces, mejor como buscar un contexto de qué soy yo ahora, cuál es mi identidad. Y le preguntan a las personas no saben contestar. Pueden llevar años en este conocimiento, pueden estar guardando Shabbat hace tiempo. Entonces, sus respuestas a veces lo que traen es confusión a las personas. Cuando una persona pregunta a usted qué son ahora, entonces uno lo primero que tiene que hacer es irse a un texto que conocemos todo el mundo, que es Efesios capítulo 2. Ese texto lo conocen todos, católicos, cristianos, todos. Y el texto comienza en Efesios 2, del 8 al 10, dice, porque por gracia somos salvos, por medio de la fe. Y esto no de vosotros, pues es un don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe, porque somos hechura suya, creados en Cristo, o en Mashiach, o en Elohim, en Mashiach, en Mashiach Yeshua o en Cristo Jesús para hacer las buenas obras que Elohim preparó de antemano para que anduviésemos en ellas.
Ese es el texto más comercializado en el gremio cristiano. La salvación viene por gracia somos salvos y en eso estamos 100% de acuerdo. Por gracia somos salvos. Nosotros no somos salvos por cumplir mandamientos, no, somos salvos por gracia. Pero en esa misma gracia el Padre nos da a nosotros una identidad. Pero esa identidad no se va a poder mirar si paramos el versículo 10. Si paramos allí, no entendemos lo que sigue después. Entonces, se está hablando de una salvación. Vienen problemas en nuestra mente, salvarnos del infierno, salvarnos de algo, porque siempre la mentalidad, nuestra manera neurolingüístico, cuando te dice salvación, o te salvan de un accidente, o te salvan de algo, ¿no? Pero la palabra salvación es Yeshua, ¿sí? Eso es la palabra salvación, Yeshua, porque por gracia nosotros somos salvos, y es por medio de la emuná. No es porque nosotros queramos hacer algo, o sea, la salvación es por medio de Yeshua. Entonces, Yeshua, salvación, es quien nos va a dar a nosotros identidad. Podemos decir, bueno, entonces Yeshua da identidad a los pentecostales. En cierta manera, pues deberían de llamarse los jesuitas y no pentecostales, ¿no? O los pablistas o cualquier otro nombre, ¿eh? Aunque por ahí hay ciertos grupos que optan y adquieren esos nombres porque hay mucha manera y mucha mala información acerca de qué es verdaderamente lo que está en la palabra. Pero si usted sigue leyendo el texto, dice, por tanto, acuérdense de que en otro tiempo a ustedes los gentiles, y comienza entonces a tener términos como gentiles. Entonces, siempre relacionamos, hoy en día usted encuentra a los cristianos diciendo y llamándose ellos mismos gentiles. Gentil es una persona que el mismo texto nos lo va a clarificar qué es un gentil. Entonces, gentil, dos puntos. Éramos gentiles, y dice, en la carne, refiriéndose a una etnia. Gentil en la carne era refiriéndose a una etnia, pero por medio de un acto que se hacía a ellos. El judío. Ahora, el hecho de que yo sea circuncidado no me hace judío, pero en aquel momento la diferencia étnica era el que está circuncidado, judío, y el que está sin circuncisión, gentil. Entonces dice que aquí éramos gentiles en la carne, los llamaban incircuncisión, los de la llamada circuncisión. Entonces ya conectas como con un grupo étnico, como que todos los que no están circuncidados son gentiles. Y los que están circuncidados son judíos. Ahí con ese texto hace una separación. Por eso aclaro, el hecho de que usted como gentil se circuncide no lo hace judío. Pero si en este momento se manejaba mucho el concepto de los prosélitos, aquellas personas que querían hacerse judíos y hacían la conversión al judaísmo y tenían que iniciar por la circuncisión para ser parte del pueblo. Por eso hay tanto rollo con lo de la pesa, que tienen que estar circuncidados para poder comer pesa y toda esa cosa, ¿eh? Otro tema que podemos hablar más adelante. Pero dice aquí, lo quiero que ustedes enfoquen en la palabra gentil. Ustedes eran gentiles, y dice acá, en la carne, y dice, en otro tiempo, a ustedes los gentiles. Eso está en el versículo 11. Otro tiempo, ustedes los gentiles. Con ese pensamiento váyase, pero en el primer texto el 11 nos habla como de una etnia y condicionada a una circuncisión. Pero el versículo 12,
vuelve otra vez y repite el mismo concepto. Acuérdense de que en aquel tiempo, ¿sí? En el versículo 11 empezó en otro tiempo, ustedes los gentiles. En el versículo 12, en aquel tiempo estaban, ¿en cuál tiempo? Hablando de quién, de los gentiles. Entonces, un gentil, en aquel tiempo, ese gentil estaba primero sin Mashiach o sin Cristo. ¿Eh? Entonces, vamos a organizar qué es un gentil desde el mismo concepto de la Biblia, del mismo texto bíblico. Un gentil es una persona que está sin Cristo, sin Mashiach, apartado de la ciudadanía de Israel. Ok. Apartado significa sin ciudadanía de Israel. Es importantísimo. Un gentil está sin Cristo, pero vaya colocándole cuidado al orden. Sin Cristo o sin Mashiach y sin ciudadanía de Israel. Ajenos a las promesas, perdón, ajenos a los pactos de la promesa. Ah, entonces, sin pactos de una promesa. Ahí no habla de promesas, ajenos a los pactos de la promesa. Entonces habla de pactos. O sea, tiene que haber más de un pacto que también lo podemos ir recuperando en el estudio. Lo más tremendo es que eso nos llevaba a nosotros a estar en un estado de sin esperanza y sin Dios en el mundo. Entonces el concepto de un gentil, de acuerdo al texto mismo que lo lee, un gentil es una persona que está sin Cristo, sin ciudadanía de Israel, sin los pactos de la promesa, de una promesa. Y eso nos lleva a nosotros a estar sin esperanza y sin Dios en el mundo. Eso es un gentil. Entonces, cuando una persona cristiana, que lo dicen a menudo, que nosotros somos gentiles, o cuando el movimiento Yahudín, en la mayoría, no todos, la mayoría, porque yo estaba en un movimiento al comienzo que llamaba judío mesiánico, ¿sí? Ahí donde yo aprendí algo. Ellos dicen que existen solo judíos y gentiles, porque ellos lo entienden de esa manera. Y ellos a los gentiles les acomodan unas leyes noágidas que no están en la Torá, pero están conectadas con Noé. Por eso llaman leyes noágidas. O sea, nosotros no necesitamos ni guardar, los gentiles no necesitan ni guardar Shabbat, porque ese tipo de pensamiento es de aquel hombre o mujer judía que no conoce del Brit Hadashah, no conoce de este pensamiento que está relacionado con identidad. Entonces aquí vemos de que todo esto es una persona que no está sino solo. Aunque está solo, pero forma parte de un conglomerado de personas que están en la misma posición. Aquella persona que no esté en Mashiach, que esté sin Mashiach o sin Cristo, es de hecho una persona gentil. Ok. Para el Yahudín se entiende porque ellos son muy celosos, ellos siempre están formando cercos de todo y se entiende que ellos no van a llamarnos a nosotros de otra forma sino gentiles, porque para ellos hay gentiles y hay judíos, pero ellos están obviando o no están como conectados
con la división del reino, aunque sí conocen de la división del reino, ellos dicen que las tribus del norte ya regresaron. Pero volvemos otra vez a lo mismo en el tipo de pensamiento del Brit Hadashah. Vemos de que por lo menos Jacob, después de la muerte de Yeshua, estamos hablando después del año 50 en adelante, no tengo la fecha exacta, él le está mandando unas cartas a toda la casa de Israel que está por todo el mundo. No le está mandando solamente a las tribus del norte. O sea, y hasta el día de hoy, el mismo Israel en allá, no pueden decir que todos los judíos están allí. Siguen dispersos muchos en las naciones. Entonces, ellos dicen que ya llegó todos. Pues es que hasta hoy mismo sabemos que no han llegado todos. Pero ellos entonces optan por mantenerse ellos solos, los que, no, no, tú no necesitas ponerte zigzag, tú no necesitas ponerte esto, eso es para los judíos solamente. No, no, tú no necesitas la circuncisión, tú no necesitas guardar Shabbat, tú no necesitas comer kosher, no te preocupes. Cuando nosotros nos damos cuenta que la Biblia dice que la misma ley, que hay una sola ley para todos, una misma ley es para todos, tanto para los Yaudín como para los, ¿no? En Levítico 24, usted puede, porque usted tiene dos grupos que lo presionan mucho, que es tanto los judíos como los gentiles o cristianos, por decirlo así. Yo no los llamo gentiles porque los cristianos creen en Cristo, pero el problema es que tal vez no están en Cristo. Pero dice en Levíticos 24, y hay varios textos en Éxodo de igual manera, pero este como para moverlo, en el versículo 22, dice, eh, tendrás una misma ley para el extranjero, gentil, y el ciudadano o el judío por igual, porque yo ya soy teologín. Punto. En Levíticos 22 dice que es una misma ley para todos. Y nosotros sabemos la historia, porque nosotros estamos aquí es como recuperando y rectificando, de que cuando salió de Egipto, dice la misma en el libro de Éxodo, que salieron muchas otras personas que no eran israelitas de allí. Entonces, este es el primer punto que nosotros tenemos que saber y clarificar. Un gentil es una persona que no tiene Mashiach, no tiene ciudadanía, no tiene pactos, no tiene promesa, no tiene esperanza, no tiene Dios en el mundo. Ese es un gentil. Pero entonces, ¿qué sucede ahora? Pues viene aquí el versículo que sigue, versículo 13, nos conecta como algo rápido. El versículo 13 del capítulo 2 de Efesios nos dice, pero ahora, o sea, ahora en el versículo 13 dice, pero ahora en el Mashiach. Y eso es muy importante que usted lo sepa entender. Una cosa es estar con el Mashiach, al lado del Mashiach. No, aquí dice en él, como colocándonos en un lugar específico. En el Mashiach, dice acá, dice, ustedes que en otro tiempo, utilizando el mismo contexto del versículo 11, que ustedes en aquel tiempo, ¿sí? Cuando comenzamos, dice, por tanto, acuérdense que en otro tiempo ustedes, acuérdense que en aquel tiempo ustedes, ahora el versículo 13 nos toma como a un solo lugar, nos devuelve, dice, ahora ustedes en otro tiempo estaban lejos, ¿sí? Se han acercado por la sangre del Mashiach. Entonces dice, ustedes en otro tiempo estaban lejos, se han acercado por la sangre del Mashiach.
Entonces, cuando a Yeshua lo llevaron delante de Caifás, me parece, Caifás, y él dijo, él dijo en unas palabras como que es bueno que uno muera por todos. Vamos a buscar ese texto. eh, Dice que es bueno que uno muera por todos, y ese texto nos conecta aún en el pensamiento que se está moviendo allí con Caifás. Dice que era necesario que uno muriera por todos, por los que estaban ahí adentro, no tengo el texto ahora mismo acá, y por los gentiles que estaban en las naciones. A ver si está aquí. Él dice que era necesario que, me parece, Juan 11, me parece que está Juan 11, el libro de Juan, que a medida que voy estudiando me van viniendo textos en la mente que es necesario que de pronto nos ayudan de igual manera a entender cosas, porque aún desde el mismo, desde ese mismo tiempo se estaban, este concepto ya se estaba creando. Juan, Evangelio de Juan 11, cuando llevan a Yeshua a Caifás. Juan 11, si no estoy mal, es Juan 11:50 por allí. Sí, 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 ese mismo texto es, gracias al Padre. Dice, llevan a Yeshua ahí, lo están acusando que por unas palabras que él dijo. Entonces, dice, versículo 49, vamos a leer desde el 47, porque había unos fariseos que habían hablado de lo que Yeshua estaba haciendo. Capítulo 11, 47. Entonces los principales sacerdotes y los fariseos se reunieron en el Sanedrín y decían, ¿qué hacemos? Pues este hombre hace muchos milagros. Si lo dejamos seguir así, todos creerán en él, y vendrán los romanos y destruirán nuestro lugar y nuestra nación. Ese siempre ha sido y fue el miedo de ellos, y que al final resultó siendo igual, lo destruyeron todo. Entonces uno de ellos, Caifás, que era el sumo sacerdote de aquel año, les dijo estas palabras. Fue una profecía hecha por un hombre que estaba actuando como sumo sacerdote de aquel tiempo, y les dice, ustedes no saben nada, ni consideran que les conviene que un solo hombre muera por el pueblo y que no perezca toda la nación. Dice, pero esto no lo dijo de sí mismo, sino que como era el sumo sacerdote de aquel año, profetizó que Yeshua había de morir por la nación, y no solamente por la nación, sino también para reunificar a los hijos de Yahweh que estaban esparcidos por todo el lugar. ¿Sí? Entonces va conectando. O sea, ustedes estaban lejos, ahora los que están dispersos están llegando, y era necesario que Yeshua iba a morir por los que estaban dispersos de igual manera, por los que no eran de ahí, de la nación, que ellos consideraban gentiles. Entonces, por eso es que el gentil no tenía Cristo, no tenía ciudadanía, no tenía pacto, no tenía una promesa, no tenía esperanza, no tenía Dios, porque tenían muchos dioses. Entonces, dice que ahora en el Mashiach, ustedes estaban lejos, ahora se han acercado, ¿eh? Por la sangre del Mashiach. Y ya comienza a decir, porque Él es nuestra paz, que de ambos nos hizo uno, derribó su carne. Entonces, dice que es en Mashiach, no con Mashiach. Entonces, eso nos lleva a 2 Corintios 5:17, que dice, de modo que si alguno está en Mashiach, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, todas hechas nuevas. Entonces, ahora ya podemos entender que si estamos en Mashiach, entonces nos podemos devolver a lo que era uno que consideraban gentil. Si usted tiene a Mashiach, usted ya dejó de ser gentil, porque la primera situación que se mostró ahí de un gentil era que no tenía Mashiach.
Si usted ha sido acercado y ahora tiene a Mashiach, entonces ya usted dejó de ser, al menos en ese punto, ya no es gentil, porque ya tiene Mashiach. Antes, el que está sin Mashiach es gentil, pero el que tiene a Yeshua, por su sangre hemos sido acercados. Ahora, si estamos en Mashiach, somos nuevas criaturas. Las cosas viejas pasaron, los que estaban en el otro mundo, y ahora somos nuevos. Entonces, en Mashiach tenemos, ya en Mashiach podemos recuperar la ciudadanía de Israel. Por eso es que es importante ese texto de Efesios 2 el 12. Si recuperamos la ciudadanía de Israel, entonces nosotros seríamos israelitas, porque estábamos sin Mashiach y la condición es que por medio de Mashiach ahora tenemos ciudadanía. Y si tenemos ciudadanía, entonces nos debe interesar los pactos. Y al menos yo conozco 8 pactos. El pacto edénico, o sea, el pacto del Edén. El primer pacto fue el pacto adámico, el pacto de Adán, el edémico. Después viene el pacto de Noah, ¿sí? Después viene el pacto de Abraham. Y así hay 8 pactos que después los estudiaremos. Entonces, en Mashiach podemos nosotros a volver a interesarnos de los pactos de la promesa. Una promesa. Y si tenemos ya eso, entonces ya no podemos decirnos que somos gentiles, sino que tenemos esperanza y tenemos Dios. ¿Cuál Dios? El Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, ahora es nuestro Dios. ¿Por qué? Por medio de Yeshua, que Él fue por su sangre derramada, ahora nosotros tenemos una identidad, pero estando en Mashiach. No, no todo el que cree en Jesús es suficiente. Una cosa es creer en Jesús. Mucha gente cree en Jesús. Nosotros creíamos en Jesús, pero no nos interesaba estar en Cristo, porque en Cristo es el producto de una nueva creación. ¿Por qué tanto de la nueva creación? Porque el Padre lo que nos quiere devolver es al inicio de todo, donde Adán y Eva eran una nueva creación. Esto es un regreso al Edén, un regreso a ese lugar donde había una buena comunión con el Padre. No es que estemos perfectos ahora, pero en Cristo somos nuevas criaturas. Él nos ve y recobramos la identidad. ¿Cuál identidad? La identidad de los que estaban dispersos, como lo dijo Caifás ahorita. Es bueno que ore por los de la nación y Caifás pensando en los que estaban dispersos en ese momento, ¿eh? Mismo Caifás dice, él no estaba pensando en los hindúes no, de los que fueron dispersados del reino del norte cuando Asiria vino y los dispersó por todo el mundo. Él estaba pensando, Caifás estaba pensando en los dispersos, ¿no? Él no estaba pensando en otras nacionalidades, pero esos dispersos tomaron parte de todos los lugares donde llegaron y se volvieron allá de esas naciones. Entonces, un gentil no es una persona pagana, como mucha gente piensa. Los gentiles no son paganos, sino que como no adoran al Dios de Israel y ese gentil adora a otros dioses, entonces el resultado de gentil, de adorar a otros dioses, lo hace pagano. Pero la palabra gentil no es que sea pagano. Gentil es que no tiene afiliación con el Elohim, con el Dios de Israel. Eso es el punto. Entonces ahora en Mashiach nosotros recuperamos todo y tenemos una identidad israelita. Entonces, ¿quién nos dice a nosotros, bueno, ¿y ustedes qué son? Nosotros somos israelitas. ¿Por qué? Porque ahora tenemos a Mashiach, tenemos la ciudadanía de Israel, tenemos los pactos de la promesa, tenemos entonces ahora esperanza y tenemos a un Dios que es el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. Pero para terminar, nos toca entonces, así en medio, unas cuantas palabras, tenemos que tener la diferencia entre lo que es israelita, hebreo y judío. Yo tengo unos estudios que después se los puedo colocar en ese chat para que ustedes vean qué es, qué es un hebreo, qué es un israelita, y que los tres parecen ser que fueran como sinónimos, no son.
Imagínense que el primero que se le llamó hebreo fue Abraham. ¿Pero por qué se le llamó Abraham hebreo? Porque él lo que hizo fue querer salir de un lugar, pero no solamente físico, sino espiritual. Entonces, el hebreo es aquel que decide salir de las tinieblas a la luz. Ese es un hebreo que decide cambiar su manera de pensamiento de acuerdo a lo espiritual. Abraham fue llamado el hebreo porque dejó la idolatría para seguir al Dios de Israel. Entonces, la palabra hebreo está conectada con seguir a un solo Dios. Dejar el politeísmo y volverse a un solo Dios. Eso es el ser hebreo. El hebreo no es una, digamos, constitución, no es una etnia, no. Todo aquel que deja a un lado la idolatría y se convierte al Dios de Israel, dio un salto. Por eso tenemos textos como dice que nosotros antes éramos, nosotros ahora, dice, somos real sacerdocio santo, pueblo adquirido por Dios para, ¿no? Anunciar las virtudes que nos sacó de las tinieblas a la luz. Nosotros también hicimos el cambio. Ya no queremos caminar en la oscuridad, queremos caminar en la luz. Somos hebreos. Ser hebreo es caminar en la luz. Ser hebreo es dejar todas las cosas del pasado. Por eso el padre le decía a Moisés que le dijera al faraón, dile que el Dios de los hebreos, o sea, dejándoles saber a ellos que Él es solamente Dios de aquel que hace el cambio, porque ellos allá estaban involucrados en muchas, eh, digamos, de idolatría, demasiada idolatría. El libro de Ezequiel nos lo dice frescamente, que estaban envueltos en la idolatría, eso lo sabemos. Entonces ahora ellos tenían que honrar lo que el Padre está diciendo. El Dios, yo soy Dios de los hebreos, no soy el Dios de una persona que dice ser, sino el hebreo es el que cambia de estatus espiritual. El israelita es aquel que desciende de Israel, de Abraham, Isaac y Jacob. Jacob fue cambiado a Israel y ahora es israelita. ¿Sí? Porque viene de ahora de un pensamiento, de un lugar donde él es Israel, israelita. Pero hay muchos israelitas que no son hebreos. En, en el mundo existen muchas personas que viven en Israel que son idólatras, que no quieren a Dios de Abraham, que son completamente ateos. Ese no es un hebreo, es un israelí o de descendencia israelita, pero todavía no ha descubierto su verdadera identidad. Hay muchos hombres de allá de Israel. Pasa es que ellos allá se llaman judíos. Pero es que el problema es que no todos los que viven en Israel son judíos. Jacob o Israel tuvo 12 hijos y uno de ellos es Judá. Y a los de Judá se le llaman judíos. Pero después de todas las dispersiones y el regreso de ellos que se ubicaron en Judea, de ahí adquieren el nombre de judíos. Pero no todos los que están en Israel son del linaje de Judá. Pero todos se llaman judíos porque lo conectan automáticamente con una religión. La religión no es sino judíos, es porque ellos manejan todo este tipo de conceptos judíos, todos los pensamientos, los rituales, todo lo que hacen. Pero entonces vemos que un judío puede llegar a ser un hebreo cuando él decide cambiarse. Un israelita puede llegar a ser un hebreo cuando él decide cambiarse y seguir al Dios de Israel y dejar todas las cosas del mundo. De igual manera, nosotros somos israelitas y deberíamos ser israelitas hebreos. Si alguno de nosotros es judío, pues amén. Un judío hebreo, porque hay muchos judíos que yo conozco que no son y ni llevan este pensamiento de querer ser ellos, adorar a un solo Dios. Conozco judíos católicos, conozco judíos que no creen en Dios y lo vemos en las noticias. Entonces, ¿qué somos nosotros? De acuerdo al libro de Efesios, si estamos en Cristo adquirimos entonces ciudadanía israelita. Como conocemos los pactos, comenzamos nosotros a darnos cuenta de los pactos que el Padre hizo, que es uno solo que se va edificando sobre el otro hasta que llega el pacto con Yeshua.
No son diferentes pactos. El mismo pacto que hicieron desde acá se fue edificando sobre el mismo y es un solo pacto. Ya hoy no cambian eso. Es el mismo pacto que se hace, que hay que honrar ese pacto, esa alianza. Entonces, claro, si entendemos eso, entendemos que somos entonces llamados a ser un pueblo de alianza, un pueblo de pacto. Y si nosotros entendemos que somos un pueblo de pacto, entonces el pacto nos manda a nosotros a salir de las tinieblas a la luz y nos convertimos en hebreos. Somos israelitas porque estamos en Mashiach, porque somos parte de todo esto de los pactos de la promesa. Descubrimos que es por medio de Yeshua. Tenemos que leer Gálatas capítulo 1, 2, 3, enfocar en el capítulo 3 para darnos cuenta que ahora somos herederos. Va a terminar con esa lectura. Vamos a Gálatas 3 y ahí cerramos para que usted mire cómo lo que hemos hablado hoy se resume en Gálatas 3. Va a leer una parte y usted va a leerlo también. Dice Gálatas insensatos después que ante sus ojos se presentó a Yeshua el Mesías como ejecutado en el madero, ¿quién los hechizó? O sea, ¿por qué se alejaron? Solo esto quiero saber de ustedes. ¿Recibiste el Espíritu mediante las obras legales o por haber oído con fe? Tan insensatos sos que habiendo comenzado por el Espíritu, ahora terminó en la carne, y se está refiriendo acerca de un proceso que sucedió con Pedro, cuando Pedro llegó a buscarlos a ellos. Pedro prácticamente que les dijo a ellos que tenían que circuncidarse para poder ser parte del pueblo, ¿no? Los prosélitos, y Pablo les está regañando, no es que no es así. No es que no esté de acuerdo con la circuncisión, sino que cuando ustedes empiecen por el Espíritu, terminen en el Espíritu. No empiecen en el Espíritu y terminen en la carne, como justificándose ser parte de un pueblo por ser circuncidado. La circuncisión era importante, Pablo estaba de acuerdo con la circuncisión, pero una persona que se circuncide solamente por ser parte de algo, no lo está haciendo de corazón. La circuncisión de corazón lleva a la circuncisión. Entonces, Padre, él le está diciendo eso. Ustedes habiendo empezado por el Espíritu, terminó en la carne. O sea, terminaron circuncidándose para ser parte de algo, pero están mal. Y dice, ¿tantas cosas padecieron en vano? Si de veras fue en vano. Entonces, el que les suministra el Espíritu y obra maravillosa entre ustedes, lo hace mediante obras legales o por oír con fe. Es el problema de la obediencia y la obra de la Torah. ¿Sí? O sea, usted obedece porque ama, no obedece porque quiere ser parte de algo. Usted no es salvo por obedecer, usted es salvo por gracia. Y dice, de la misma manera, ojo, Abraham le creyó a Elohim y le fue contado por justicia, ¿eh? Abraham no es refiriéndose a la circuncisión solamente, sino cuando él fue llamado de Ur de los Caldeos y después llamado a salir de Harán, él le obedeció al Padre y le fue contado por justicia. Dice, por lo tanto sepan que los que se basan en la fe son hijos de Abraham. O sea, los que vámonos por la idea de no cumplir leyes porque es ganarnos esto, somos como Abraham. Abraham no era un judío, Abraham era de la Ur de los Caldeos, era de Mesopotamia. Por lo tanto, sepan que los que se basan en la fe, ojo, son hijos de Abraham. Y la escritura, habiendo previsto que por la fe Yahweh había de justificar a los gentiles, les anunció de antemano la buena nueva o la buena noticia de Abraham diciendo, en ti serán la nación, bendita la nación de la tierra. Se está hablando en este texto del versículo 8 de Gálatas 3, está conectado directamente con en el libro de Génesis 12:3. Es el mismo texto. En ti dice, yo maldeciré al que te maldice y bendeciré al que te bendice y en ti serán benditas todas las naciones de la tierra. La palabra is bendita tiene un significado agricultural de injerto. Y entonces ya entendemos Romanos 11. Todo esto lo vamos a ir ubicando. Y dice, desde luego que se basan en la fe, desde luego los que se basan en la fe son benditos junto con Abraham, el hombre de fe. ¿Eh? Voy a saltarme unos textos más adelante. El 11. Desde luego es evidente que por la ley nadie se declara justo delante de Elohim. O sea, porque usted celebra la ley, eso es el pensamiento yaudín, que ellos hacen ley y creen cumplir la ley para agradar a Dios. No. Ahora bien, la ley no se basa en la fe. Por el contrario, el que hace estas cosas vivirá por ellas. Hablándonos de otro texto del
la Tanaj. Pero acá dice el texto que yo quiero que ustedes entiendan basado en lo que hemos leído hoy. El Mashiach, ¿eh? De modo que según está en Cristo. Antes estaban sin Cristo, ¿eh? Ahora en Cristo los hemos acercado y son, ahora mismo tienen, forma parte de esta ciudadanía de Israel. Dice, el Mashiach nos redimió de la maldición impuesta por la ley al hacerse maldición por nosotros, porque escrito está todo, es maldito que el cuelga en un madero, para que entonces la bendición de Abraham llegase por el Mashiach, Yeshua, a los gentiles, a fin de que recibamos la promesa del Espíritu por medio de la fe. Voy a dejarlo hasta ahí. Es por medio de la fe que somos salvos, por gracia. Pero cuando nosotros aceptamos a Yeshua como nuestro Señor y Salvador, necesitamos caminar en obediencia, y la obediencia nos va llevando a nosotros a tomar esa identidad. Al tener ya la identidad, comenzamos a ubicarnos en Cristo o en Mashiach, ¿sí? Por medio de Yeshua, nosotros llegamos a este conocimiento y se activa la identidad de hijos y Él nuestro Dios. Y eso nos lleva a nosotros a obtener en Cristo Jesús una nueva criatura. Somos en Mashiach o en Cristo, y ahora tenemos ciudadanía de Israel, pactos de la promesa, tenemos a Dios, tenemos esperanza en el mundo. ¿Qué somos nosotros? Israelitas, hebreos. Israelitas que queremos salir de las tinieblas a la luz. Israelitas que no solamente por un nombre, sino que ahora en Cristo Jesús somos nuevas criaturas y queremos adorar y bendecir al Padre y obedecerlo, no para ser salvo o para pertenecer a nada, obedecerlo porque lo amamos. Bendiciones, dejar esta enseñanza hasta aquí. Vamos a hacer unas preguntas. Shalom, shalom.